La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Educa COVID-19. Una semana más de La Voz Universal con el auspicio de la Universidad Salesiana de Bolivia y el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. La pandemia del coronavirus parece llegar a su fin, porque han disminuido los contagios, hay muy pocas muertes, hay muy pocos cuadros graves y como que nos vamos liberando un poquito de la psicosis de la enfermedad y estamos empezando a funcionar o a vivir con más normalidad. Esto nos lleva también a reflexionar en este momento sobre este punto. Se fue la pandemia, ¿qué es la actitud que debemos de tomar? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el virus del coronavirus que originó el COVID-19 no fue un producto de laboratorio, como se sospechó, como se insinuó, hasta se iniciaron algunos juicios de algunos países contra China por esa, diríamos, negligencia en su laboratorio en Wuhan, que dio lugar a semejante pandemia con tantos millones de infectados y tantos miles de muertos. Algo que no es lo peor de la historia de la humanidad, porque han habido, por supuesto, mucho más peores cuando no habían tantos medios como hemos tenido ahora. Pero de todas maneras, 2 millones de muertos son 2 millones de muertos. Y los miles de millones infectados son miles de millones de gente que ha sufrido en su organismo y seguramente en su patrimonio, en sus ahorros, en la tranquilidad de la familia, etc. Entonces el coronavirus se origina nomás, como prácticamente todo, por el ingreso de un virus en un intermediario, que en este caso parece haber sido el murciélago, y desde ahí a un mercado donde por hábito, costumbre, tradición en China, comen esos vampiros y de ahí pues pasó a las personas. Eso ya está claro y bueno, ¿por qué lo mencionamos? Porque es la manera tradicional de que un patógeno de estos ataque al organismo humano. Y será seguramente la vía por la cual vendrán otras variantes y otras, otras causas, otros elementos dañinos para la salud humana. Esto es lo primero, para que no nos quedemos especulando qué fue lo que pasó y sigamos hablando de cosas que ya están definidas. Lo segundo, que es una enseñanza extraordinaria, es que la mejor solución, el mejor comportamiento nuestro frente a una pandemia, y especialmente ahora contra el coronavirus, que lo hemos vivido recién y todavía lo seguimos viviendo en parte, es combinar la vacuna con las medidas más tradicionales de protección, como hemos repetido a lo largo de 2 años, el barbijo, la distancia social y por supuesto evitar en la medida de lo posible tocar personas, objetos, etcétera, donde se haya estornudado, tosido una persona enferma, y entonces ahí podemos nosotros, a través del contagio, a través de la mano, porque tendemos a agarrarnos la cara, pues y hacer propagar la enfermedad.
Es importante esto que estamos subrayando. La vacuna, por algunos, combatida y denostada, y bueno, prácticamente los asesinos no son los virus, sino que son los investigadores que encontraron las vacunas, no es correcto. Desde el momento que se empezó a vacunar masivamente, pues las muertes disminuyeron, los casos graves disminuyeron. No se ha eliminado del todo. Habrá que ver ya en cada caso, pero es otro tema. Pero bajamos drásticamente el número de casos graves. Entonces, que en Estados Unidos el 25% no se ha vacunado, no quiere vacunarse, pero no por razones de que esté contra la vacuna, sino porque el hecho de que lo obliguen lo hace reaccionar en esa cultura, que le están imponiendo algo, va contra su libertad, no lo dejan decidir. Bueno, y por una reacción de ese tipo, pues no se vacunan. Pero también ha estado demostrado de que los muertos que han seguido, los contagios que han seguido con procesos graves, era de gente no vacunada. Bueno, entonces era como una confirmación extra de que lo correcto era vacunarse. Es más, estamos viviendo cierta tranquilidad en los países donde el nivel de vacunación ha sobrepasado el 50% y una gran seguridad en los países donde es por encima del 80%. Donde primero los grupos de riesgo, es decir, los grupos que trabajan en la salud, médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, la gente de la farmacia, los bioquímicos, los analistas, los que están con los análisis todos los días, bueno, vacunados en primera instancia. Y con eso se salvó el factor principal para poder tratar los enfermos. Y después, maestros, policías, todo ese contingente de gente que nos ha protegido para mantener orden, para evitar avalanchas, para evitar caos, bueno, y mantener a la sociedad en cierto orden dentro de el respeto a las libertades. Es importante esta otra enseñanza. No por haber descubierto la vacuna contra un virus hemos resuelto el tema. Tenemos que colaborar todos. Es una lucha de toda la sociedad. Lo hemos repetido. Uno que no se vacunó, uno que se contagió, ese es un elemento que va enfermando, contagiando a los demás. Y vuelve el ciclo. Entonces, lo ideal es que la gente esté vacunada. Después que esté infectada, pasa el cuadro suave, sin ninguna gravedad, y queda protegida casi definitivamente. A pesar de todo, ya se está prácticamente exigiendo en todos los países del primer mundo tener la vacunación completa. No es suficiente una dosis. Y es más, se está pidiendo un refuerzo, un primer refuerzo que sería la tercera dosis de la vacuna. Esto se está haciendo ya casi en todos los países. Y si no está uno con la tercera dosis, le piden un PCR, una prueba de que uno no tiene los antígenos del virus, en 24 horas antes de cualquier viaje. Antes de que lo dejen subir a usted al avión, usted tiene que presentar. Y no hay historia que se lo hizo 2 días antes, 3 días antes. No, es 24 horas antes. Es decir, usted al momento de subir al avión no tiene COVID-19. Esto es un costo enorme económico. Por supuesto, enlentece procedimiento, quizás ha aumentado la burocracia. También se ha inventado un montón de instrumentos para facilitar. Yo he tenido la ocasión de viajar hace poco y me he quedado sorprendido. Pasar por inmigración era más rápido que antes, porque ya ni lo atienden las personas. Es una pantalla, pone uno la cara, plum, dice pase. Pone uno los certificados de vacunación
pase, y ya está. En cuestión de un minuto uno pasó, no está haciendo la cola, no está haciendo nada, ni esperando el favor de ningún funcionario. Entonces, esta experiencia nos va a servir de mucho para las siguientes, porque tenemos que estar seguros de que va a haber otra, y va a haber otra, y va a haber otra. Los patógenos están sueltos y nosotros pues estamos expuestos, o sea que no hay nada raro. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para que nuestros anunciantes, nuestros auspiciadores tengan también su tiempo en este programa. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Welcome to the school, a place where I spend a great part of my life, a life that I'm beginning to live, and I love that. All my days are not the same, and we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect, and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College. Hola, ¿cómo están? Soy Gilberto Rueda Esquivel de la Fundación ICES, fundación que está abocada a promover la investigación, las mesas de diálogo en cuanto a temas de economía, educación, salud y cultura en general, especialmente del oriente boliviano, pero del país en general. Hoy quiero hablarles de esta fantástica novela que es Entre dos mundos, de la autora española María Isabel Jiménez, una destacada autora que nos trae un relato fantástico, literario, acerca de dos muchachos que se encuentran y que a través de este encuentro van a darnos a conocer la historia de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia relacionada con su Santa Cruz de la Sierra en España. Pero hasta ahora no nos habíamos encontrado con una iniciativa como el que tiene ahora el supermercado Fidalga de poner estas obras al alcance de la población general, no a los eruditos que ya saben dónde hay libros, saben dónde están las librerías, dónde están los principales libros, títulos, sino me parece interesantísimo que lo haya puesto ahí, donde la gente va al supermercado, donde va a comprar todo lo que necesita para la vida diaria en su casa. Los invito a leer este fantástico trabajo que lo pueden encontrar, por supuesto, en los supermercados Fidalga. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Seguimos con su programa Educa COVID-19. Estábamos diciendo de que esta experiencia nos va a servir para la siguiente y la siguiente. Es decir, está implícito de que van a haber otras pandemias y van a haber otros virus y quizás más suaves que el COVID-19, que fue el Omicron, una variante por supuesto no letal, altamente contagiosa, por suerte, porque mucha gente se ha contagiado, ha generado anticuerpos, ha generado defensas, pero no ha pasado peligro. En la mayor parte de los casos ha pasado desapercibido. Aunque en cuestión de días fue un virus, una variante del COVID-19 que ocupó prácticamente países enteros. Se difundió de la noche a la mañana, pero no fue letal. Pero también esta es una experiencia. Nos está diciendo de que igual que hay unas que salen más suaves, puede venir en cualquier momento una que sea peor. Y es esa que ya hemos mencionado, la NeoCov, la nueva COVID. La nueva COVID ya está estudiada, lo hemos dicho, es tan contagiosa como a Omicron, pero es más letal que ninguna de las que ha habido antes, lo cual es una combinación terrible, la peor combinación que se puede dar contra el ser humano.
Si Dios nos ayuda y no aparece, fenomenal. Pero si apareciera, pues entonces tenemos que hacer prácticamente lo mismo que hemos hecho con el COVID-19 para ponerlo a raya. Habrá cuarentena y habrá que empezar a trabajar en la vacuna, que ya se está haciendo. Y bueno, en cuanto aparezca, vacunarse. Y barbijos y distancia social y higiene, punto. O sea que no vamos a vivir con la psicosis de la pandemia, pero tenemos que aprender. Hemos aprendido. Aún entre la gente más, podríamos decir, menos instruida, se nota que haya cierto conocimiento de qué es una pandemia y de cómo más o menos se tiene uno que comportar para poder liberar a la abuelita, al tío, al hermano, al hijo, pues de fatalidades, cuando no de situaciones gravísimas que llevan a estar en terapia, qué sé yo, durante largo tiempo, y tenemos casos en los cuales ha costado prácticamente toda la riqueza de la familia el sacar adelante, y a veces no salió adelante, uno de los familiares, de los parientes, de los seres queridos. Entonces, lo que hemos visto ahora, lo que hemos aprendido, no debemos olvidarlo. Hay otra cosa que también es importante rescatar ahora, es que la colaboración entre los gobiernos y las sociedades es clave. Los países donde hay disciplina ciudadana ha sido tan sencilla en algunos casos, como es el caso de Nueva Zelanda. Solamente una vez se sacaron los afiches, se anunció por radio y televisión que era lo que había que hacer, y todo el mundo a su casa, todo el mundo a hacer las medidas que se habían dicho, y a los 6 meses estaban libres del virus, que obviamente supuso también bloquear la isla de los vuelos exteriores, o sea, decir, vamos a manejar nosotros nuestro virus, pero dejemos de que cada día nos lleguen 10 más, y 10 más, y 10 más, entonces porque se hace más complejo. Bueno, esas experiencias de gobierno y ciudadanía al unísono, enfrentando al enemigo, ha demostrado ser absolutamente eficaz. Nos vamos al otro extremo. Países como el nuestro, donde el gobierno dice una cosa, tarde, mal y nunca a veces, y la ciudadanía hace lo que le da la gana, pues esos son los resultados. Por algún motivo que no lo puedo explicar porque no lo entiendo cómo enfrentarlo y estudiarlo, en Bolivia parece haber sido de pocos muertos el paso de la pandemia. Algunos dicen que es la altura, y a los pueblos que están en la altura les ha atacado menos, que el oxígeno, que no sé qué, pero no hay ningún estudio serio sobre eso. Otro, que el aislamiento de las poblaciones, sobre todo campesinas, pues las ha liberado de contagio. Es decir, bueno, si uno está pues metido en el monte y no entra nadie, no sé qué, bueno, el virus no hay por dónde entre. Entonces hay mucha población que se ha salvado de la pandemia simplemente porque no tiene contacto con la civilización. Y obviamente el cuadro ha sido más grave donde hay mayor concentración, que ha sido La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Y dónde ha sido peor? En Santa Cruz. Porque somos más grandes, porque estamos más concentrados, casi todos los cruceños vivimos en la capital, porque quizás somos más indisciplinados, porque por el calor pues es difícil quedarse encerrado en la casa, difícil, etcétera, estar aislado, difícil no salir a comprarse un refresquito. Entonces, y también por el temperamento que tenemos, más fiestero, más salidor, se han hecho grandes problemas porque se ponía hora de cierre de los boliches.
cuando lo que está haciendo la autoridad es velar por nuestra salud. Bueno, pues hubieron manifestaciones fuertes en contra de estas medidas que no están justificadas. Porque después se contagian en un boliche y ¿quién se hace responsable de eso? Nadie. Obviamente nos hacemos responsables los demás, que tenemos que pagarle el hospital, tenemos que pagarle la cura, etcétera, etcétera. Y el empleador o el empresario que les tiene que seguir pagando el sueldo, aunque el tipo no viene 20, 30 días a trabajar porque está enfermo. Sigue recibiendo su salario. Bueno, entonces no es que no pase nada, es que esa irresponsabilidad pues tiene consecuencias que probablemente no las sufre él, no las paga él, pero las pagamos los demás. No se trata de que con esto tengamos pues todo resuelto. Pero esto es clave. La combinación de toda la eficacia y la logística y la administración que tiene el Estado tiene que estar al servicio del ciudadano, y el ciudadano tiene que responder con responsabilidad a la situación. Es la primera vez en la cual vemos además una demostración clara que cuando hay entendimiento entre el sector privado y el sector público, las cosas se pueden conseguir. Nunca, nunca en la historia de la humanidad se había cortado tan rápido una pandemia. Se ha controlado una pandemia gravísima que 100 años antes, una parecida, que fue la fiebre española, 1920, fueron cientos de millones de muertos. Ahora nosotros nos asustamos porque son 2 millones de muertos. Eso nada en comparación de las muertes que han habido en pandemias anteriores. En la Edad Media en Europa murió 1/3 de toda la población de Europa por otra pandemia similar. Entonces, acá, que de pronto un equipo formado científicamente tenga los medios, porque entre lo privado y los recursos del Estado hicieron posible que todos a trabajar y todos a buscar una solución, y que se encontró. En un tiempo récord hemos tenido vacunas, pero récord. Es decir, es como si yo ahora, ¿cuánto tardo en andar una cuadra? No sé, 1 minuto o 2 minutos, y de pronto la hago en 10 segundos. Esa es la diferencia. Una diferencia abismal. Tampoco es que se inventó todo desde la nada. Es mucha investigación que hay ya realizada en distintos centros, y eso se puso al servicio de combatir al coronavirus. Y de esa combinación fuertemente financiada, pues salieron las soluciones. Podríamos decir en términos políticos que es la primera demostración de cómo el capitalismo, combinado con la acción privada, con la actitud de la sociedad, puede generar tremendos resultados. Para mí, de verdad, es un asombro. Es un asombro. Un presidente de Estados Unidos en ese momento, cuando empezó el problema y se vio lo grave que era, puso a disposición $1.000 millones. Se dice pronto. $1.000 millones para impulsar la investigación en ese sector, solo a cuenta de las vacunas o los remedios que se pudieran encontrar con esa investigación. Bueno, haremos una nueva pausa antes de hacer el cierre de nuestro programa. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.
Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Decíamos que esta ha sido además una demostración de la capacidad del capitalismo para hacer frente a una situación extraordinaria. Con esa misma capacidad podríamos resolver el transporte, la salud pública y todos los temas que se nos puedan ocurrir. Pero le tenemos como miedo al que trae el primer recurso, que es capital, para mover toda la maquinaria que hace falta para resolver los distintos problemas y cubrir las necesidades de la sociedad. Bueno, los países que se echan a favor de la intervención del Estado, que el Estado lo resuelva todo, que el Estado venga y nos eche una mano, qué sé yo, y esperar como limosna cualquier resultado, son los países fracasados. A mí, la verdad es que no me cuesta repetirlo una y otra vez en distintos foros, de que esa mentalidad dependiente de la acción del Estado, que no se sabe quién es ni qué es, bueno, que va a llegar tarde, que va a llegar mal, que no va a planificar, que no tiene ni idea por dónde resolver los problemas, pues sea la solución. Mientras que a usted le dicen, hay este problema, y aparece el que sabe y el que invierte, y juntos pues, van a sacar la solución adelante. Guy Sorman, este gran escritor francés, nos decía que quizás la mejor lección en este momento, después de la pandemia del COVID-19, es que una sociedad informada, una sociedad educada, una sociedad instruida, junto con un Estado que no se mete en todo, pues es la mejor garantía de que las cosas se van a resolver. Podríamos ir a la velocidad del rayo si se diera esa combinación. Pero no nos olvidemos de esta gran canciller alemana, Angela Merkel, que ya dejó de serlo. Antes de irse le preguntaron, ¿por qué ha invertido usted tanto en educación? Como reclamándole. Y ella dijo, porque no sabe lo que cuesta invertir en la ignorancia. Es que este es el caballito de batalla. Y para nosotros es un mensaje, para los bolivianos específicamente, es un mensaje que deberíamos de meditarlo, pensarlo, repensarlo, porque la ignorancia nos ata a todos los problemas. No se le encuentra solución a nada. Y al final es la desgracia de todos. Como ejemplo de cosas insospechadas, inesperadas, que pueden venir en cualquier momento, está lo que está sucediendo en Ucrania. Ese atropello de las tropas rusas a la soberanía de un país como es Ucrania, viejo, cultivado, bien armado, estructurado, rico. Bueno, pues ha traído una tragedia tan grande que hace retroceder a ese país no sé cuántos decenas de años. Costará mucho recuperarlo y primero que se pare la guerra. Pero además en esas situaciones donde uno ve hospitales, escuelas, edificios, todo deshecho,
Bueno, ahí aparece un mosquito y puede hacer una desgracia con todo. Porque no va a haber quien mate el mosquito, no va a haber etcétera, etcétera. Tenemos también que cultivar una cultura de paz. Tenemos que convencernos de que en la lucha con la violencia no vamos a resolver nada. Esto no lo especifico más porque creo que lo entendemos todos. En una sociedad donde todo es paro, todo es protesta, todo es marcha, todo es bla, 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 no avanzamos en las soluciones. No avanzamos en las soluciones. Porque estamos distraídos en eso. ¿Quién dijo no sé qué? ¿Quién dijo lo otro? Podríamos decir, ¿qué nos importa lo que digan los políticos? Deberíamos de taparnos los oídos y andaríamos mejor. Bueno, esto ha sido el Educa de esta semana, Educa COVID-19, con la última reflexión, es decir, hemos prácticamente vencido la pandemia del COVID-19. Esto no quiere decir que esté vencida, que haya desaparecido y que debemos dejar todas las medidas de cuidado a un lado. Mantengamos la atención, pero eso sí, veamos cómo ir volviendo a la normalidad y disfrutemos de una vida en libertad, de movimiento, de diversión, de trabajo, etc. Muy buenas. Esto ha sido por esta semana Educa COVID-19. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.